buenas tardes a toda nuestra red de telemedicina de Oaxaca. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, comentando lo siguiente. La prevención de enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, la obesidad, la diabetes y hasta el cáncer están relacionados con una alimentación saludable. Según datos, el 30% de las causas de cáncer se relacionan con la alimentación. Por ello es de suma importancia que ésta sea sana y nutritiva y basada en buenos hábitos. Está con nosotros la licenciada Judith Arillanes López, nutrióloga prácticamente de telemedicina. Ella es la encargada de la nutrición. Obviamente sabemos que la licenciada está en el programa del adulto y del adulto mayor en prevención y promoción a la salud de los servicios de salud de Oaxaca. Licenciada Judith, como siempre es un honor tenerla aquí. Bienvenida. Gracias. Y adelante con su tema. Vamos a abordar uno de los temas que son muy importantes, que es precisamente la alimentación en las patologías, y dentro de estas está pues la alimentación en lo que corresponde a nuestros pacientes que tienen diabetes. Como bien lo decía el doctor, es una de las enfermedades donde ahorita tenemos un gran número de personas que requieren tener una atención muy especial. Unido a esto, también las enfermedades cardiovasculares, como la diabetes, pues son las principales causas de muerte en nuestro estado. No es únicamente en nuestro estado, sino en el país y en el mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que con toda esta industrialización, con toda esta deficiencia, algunas veces en la producción básica que se está teniendo de nuestros alimentos, pues se van modificando tanto en contenido como en presentación, y esto hace que no se esté llevando a cabo como se hacía antes. Esto es, se modificó el contenido y estamos hablando de la cantidad de azúcar, la cantidad de sal, la cantidad de grasa que estamos consumiendo, y que algunos dicen, bueno, pues es que esto es lo sabroso, lo rico. Bueno, pues atrás, si nos vamos a tener información de cómo era nuestra alimentación de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, realmente no se consumían grandes cantidades ni de azúcar, ni de sal, ni de grasas. Bueno, esta modificación, al consumir más, el trabajo de nuestro organismo, el cómo utilizar los nutrientes para obtener energía, se fue modificando, a tal grado que por cuestiones hereditarias genéticas tenemos ya alteraciones, y que estas las estamos ahora sí trayendo con nosotros, pero esto se agudiza más cuando nosotros consumimos grandes cargas de alimentos con contenidos de, decíamos, azúcar, de grasas y de sal. Dentro de la alimentación de los pacientes diabéticos es muy importante, porque fíjense que no solamente es el mantener un estado de nutrición óptimo, sino es de tener un problema de salud muy serio que se está teniendo. El deterioro, o sea, el no poder utilizar la energía rápidamente a través de los alimentos, hace que no se tenga ese abasto hacia las células y se empiece a deteriorar varios de los órganos. Hay muchas complicaciones que van relacionadas a esto, y todo lo podemos detener. Algunos quieren de alguna manera únicamente con el medicamento resolver este problema. No, esto debe ser unido, alimento, medicamento y algo que es muy importante, la actividad física. Entonces, esto es conjunto, pero eso tenemos que platicarlo con nuestros pacientes, que la alimentación y el ejercicio forman parte de la atención hacia ellos, hacia su cuerpo, al abasto de calorías. Su costo de la atención y de saturación de los servicios como un resultado de esta cantidad de demanda que se está teniendo por las complicaciones que se están dando por la diabetes es muy alto. Y también el costo que va teniendo la familia en función de tener gastos extras por tener complicaciones es mucho mayor. ¿Y qué es lo que sucede?
que bueno, se llega hasta las complicaciones. Tenemos nuestras unidades de salud con gran cantidad de población con estas complicaciones, cuando todo esto lo podemos detener antes, y esto es en tener un equilibrio en nuestra alimentación. No tenemos que consumir, nuestro organismo no necesita esas cargas de alimentos que se están dando. Tenemos que buscar un equilibrio, y este es muy importante para el funcionamiento. Tenemos que revisar el diagnóstico de nuestro paciente, y que debe ser mensual. Tenemos que ver sus indicadores, y esto es desde el punto de vista antropométrico, su índice de masa corporal, su circunferencia de cintura, lo bioquímico, los resultados que van teniendo, los niveles de colesterol, de glucosa, de HDL, de LDL, triglicéridos, son fundamentales. Hay algunas veces que el paciente dice: yo sigo la alimentación que usted me está indicando, pero cuando nosotros revisamos los laboratoriales, pues vemos que no es así. ¿Por qué? Porque ahí se ve cómo está comportándose los nutrientes en el organismo a través de esa circulación que se va teniendo en la sangre. Dentro de los aspectos clínicos también tenemos que ver esos cambios que se van teniendo, y el estado nutricional de las personas, pues nosotros los podemos también identificar a través de una buena valoración clínica. Y en el caso de los dietéticos, tenemos que analizar su alimentación. Tenemos que revisar qué es lo que está consumiendo actualmente, cuáles son sus horarios, qué tipo de alimentos, cómo lo están seleccionando. En un momento vamos a hablar precisamente de estos alimentos que son con mayores cantidades de glucosa, que vamos a hablar del índice glicémico de algunos alimentos, que eso es algo importante de identificar para que puedan hacer una variedad en sus alimentos, y que vean que hay algunos que los pueden consumir a libertad. El diseño del plan de alimentación, entonces decimos que aquí tenemos que revisar que este plan debe ser de acuerdo a nuestro paciente. No podemos generalizar y decir que todo es lo mismo para todos los pacientes. Tenemos que identificar precisamente algunas veces desde gustos de los alimentos, que muchos van a decir: bueno, es que lo que quieren es una cantidad de azúcar en ellos. Pues sabrán ustedes que los requerimientos de azúcar normales que debemos de tener son de cerca de 25 gramos, que serían aproximadamente cucharaditas al ras de las cafeteras 5 en condiciones normales. Para algunos de nuestros pacientitos pueden tolerar hasta 3 cucharaditas al día. Esto es una cucharadita en el desayuno, una en la comida y una en la cena. Esto depende de sus niveles de glucosa. No se puede decir que no van a consumir nada de azúcar, porque en los alimentos está incluida, y si hablamos de las frutas, tienen buena cantidad de azúcar, o en el caso de algunos otros alimentos que tienen adicionado. Pero aquí tenemos que ver la ingesta de energía total para poder decir: a ver, esta cantidad de azúcar corresponde. Se dice que la cantidad de azúcar debe estar en menos del 5% de la cantidad energética total, ¿sí? Tenemos que revisar a ver cómo está también el índice de masa corporal, para ver si requerimos que pierda peso a través del control que vamos a tener. Y sabemos que cuando pierde peso también van a bajar sus niveles de glucosa. Dentro de los métodos que se utilizan para calcular la cantidad de energía, vamos a hablar del gasto energético de nuestro paciente, podemos utilizar esta fórmula, que es de la FAO. Hay varias fórmulas que se utilizan, pero estas las vamos a utilizar porque es por edad. Se facilita, únicamente tienen que sustituir el peso del paciente si el índice de masa corporal es normal. Si no, tenemos que revisar cuál es el peso máximo de nuestro paciente para poder hacer esta operación. ¿Y cómo se obtiene el peso máximo de nuestro paciente? Decíamos, es multiplicar su talla elevada al cuadrado por 24.9 y obtienen su peso máximo de su paciente.
En cuanto a la actividad física, también tenemos que identificar con nuestro paciente qué tipo de actividad está realizando. Si es activo, si es totalmente sedentario, para multiplicarlo por ese factor. Tenemos otro aspecto importante que es la cantidad de energía que se utiliza para procesar los alimentos, que es la termogénesis de alimentos, y esto se maneja como un 10% del gasto energético basal, que es la primera fórmula que hicimos. La estimación de este gasto energético basal, ¿sí?, nos sirve porque, bueno, esa es la cantidad que vamos a tener como referencia. No podemos darle menos de ese gasto energético basal a nuestros pacientes, ¿sí? Ese es el límite. Si nosotros le adicionamos el gasto energético total, que sería ya considerando la actividad física y el efecto termogénico de los alimentos, bueno, ya tendríamos el gasto energético total de nuestro paciente, ¿sí? Aquí son operaciones matemáticas sencillas que tienen que hacer para poder tener ese dato. Aquí tenemos, por ejemplo, otro método que es a través de la fórmula de Harris-Benedict. Esta también ustedes la pueden checar, consultar vía internet, y también es sustituir en esa fórmula los datos, el peso, la talla de nuestro paciente, y obtendremos la cantidad de calorías por día. Lo dividimos entre 3 y obtendremos la cantidad en lo que corresponde al desayuno, comida y cena. Aquí vemos que nada más es hacer operaciones matemáticas para poder obtener la cantidad de energía, que esto es muy importante. Para nuestros pacientes tenemos que identificar muy bien la cantidad de energía que requieren para poderle dar la cantidad de hidratos de carbono adecuados y ajustar con medicamento. Decíamos que tanto pueden utilizar hidratos de carbono para irlos controlando. No es que no consuman estos nutrientes, ¿sí? Porque alguna vez no va a consumir pan, no va a consumir tortillas, no va a consumir... No, aquí es de darle la cantidad que requieren de acuerdo al funcionamiento que va teniendo su cuerpo, ¿sí? Entonces, para algunos de los pacientes con diabetes va el lapso entre el 45 y el 55% de hidratos de carbono que deben de contener de ese 100% que tienen, ¿sí? Y tenemos que saber que, lo que les comentaba hace un momento, que el aporte de azúcar no debe de exceder, ¿sí?, del 5% del gasto energético basal. Esto es, no debe de exceder aproximadamente de 30 gramos. Pero decíamos, si nuestro paciente requiere, cada persona es diferente, requiere que esto se disminuya todavía aún más, bueno, pues se disminuye de acuerdo a cómo se encuentre nuestro paciente. Las proteínas se recomienda entre un 20 y un 30%. Debemos de considerar como mínimo 1 gramo por kilogramo de peso. Ese de 1 gramo por kilogramo de peso es para las personas en estado normal, ¿sí? En algunas ocasiones, para nuestros pacientes calculamos un 1.1 o 1.2. Pero recuerden que siempre se tiene que estar valorando la situación en la que está el paciente. Por lo general, para iniciar todo esto, se calcula con 1 gramo por kilogramo de peso. Esto es, si mi paciente pesa 60 kilos, serán 60 gramos de proteínas que ingresen, y si va a ser desayuno, comida y cena, serían 20 gramos en el desayuno, 20 en la comida y 20 en la cena. Hay algunos que dicen es que no acostumbro cenar. Bueno, para nuestros pacientes diabéticos es importante el horario que debe de tener de sus alimentos, porque recuerden que el suministro de su medicamento también va en función de un horario. Entonces tenemos que identificar muy bien esto para poder decir, a ver, si es válido esto de no cenar para nuestro paciente, que nosotros decimos no, deben de consumir alimentos de acuerdo a cómo esté su medicamento para no tener problemas y llevarlos a la hipoglicemia. Aquí dentro de algo que es también muy importante, las proteínas nos ayudan a cubrir cierta saciedad. Hay algunos que dicen es que no me lleno. Bueno, pues dentro de esto los alimentos que contienen proteínas, si estamos hablando como la carne de res, de cerdo, de ave,
sabrán ustedes que su índice glicémico pues es de 0. Esto es que podemos consumirlo siempre y cuando no tengan grandes cantidades de grasa, porque decíamos debe ser libre de grasa, las raciones adecuadas. ¿Qué tanto de carne se tiene que consumir al día si únicamente fuera carne? Porque recuerden que los productos de origen animal, pues es la leche, los huevos, la carne, ¿sí? Todos esos entran dentro del grupo de los alimentos del grupo de origen animal y que nos aportan proteínas. Entonces, aquí lo que tenemos que ver, si es únicamente carne la que voy a consumir, no voy a tomar leche, no voy a tomar algún otro alimento que contenga proteínas, pues serían cerca de 90 gramos de carne que se estarían dando. Dentro de esto estamos hablando de que un trocito de esa cantidad contiene cerca de 20 gramos de proteínas, ¿sí? Y que las otras proteínas que se requieren pueden ser a través de alimentos como leguminosas, que por cada plato que yo consuma son cerca de 8 gramos de proteínas, ¿sí? Y si decimos dentro de lo que esto es a través de la carne únicamente que queramos consumir, pero si consumimos algunos otros como en el desayuno una pieza de huevo, pues ya ahí también van las proteínas para complementar los requerimientos, y si en la cena me como un trozo de queso, pues también va extra de proteínas y se están cubriendo los requerimientos para no tener deficiencias. Decíamos, son importantes las proteínas en la alimentación de nuestro paciente. En el caso de los lípidos, aquí se proporciona de un 25 a un 35% del valor energético total. Decíamos, tenemos que tener mucho cuidado con esto de manejar las grasas, identificarlas muy bien y explicarle muy bien a nuestro paciente de las grasas saturadas. Y estamos hablando de la manteca, del asiento, de algunas grasas que las ponen a freír una y otra vez porque son grasas saturadas. Y esto decíamos, tenemos que tener un control con ellas porque nos van a causar problemas en cuanto a poderlas utilizar por nuestro organismo y se van a quedar almacenadas o de reserva en algún lugar ahí, que no la puede movilizar muy bien nuestro sistema circulatorio y vamos a empezar a formar placas de grasa en nuestras arterias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de grasas que no las puede utilizar muy bien nuestro organismo y que se ha demostrado que si se disminuye al mínimo se logran excelentes resultados en cuanto a la salud de nuestro paciente. ¿Cuáles son las grasas que tenemos que utilizar? Pues son las monoinsaturadas o las poliinsaturadas. Las monoinsaturadas las tenemos como el aceite de olivo, el aceite de canola, que son muy importantes y que afortunadamente pues son, en el caso de el aceite de canola, pues ya son más económicos que antes. Antes estaban un poquito más caros, ahora ya están un poco más accesibles. Y todos los demás que son poliinsaturados, como el aceite de girasol, como el aceite de maíz, también son importantes en nuestra alimentación. Y tenemos que recordar que en las preparaciones que nosotros hagamos sean con la menos de grasa posible que se preparen. Esto es, algunas veces los empanizados, pues no son tan recomendables por la cantidad de grasa que se están absorbiendo. En el caso de algunas cosas fritas, por decir algo, hay algunos les usan los taquitos fritos, por ejemplo, pues tenemos que preferir los taquitos que sean únicamente dobladitos con la tortilla calientita y no adicionar grasa a esos alimentos. ¿Por qué? Porque también el consumo de grasa mayor a los requerimientos pues nos causa problemas. Entonces decíamos que es algo muy importante, las grasas saturadas como la manteca, la mantequilla, el asiento deben de ser lo menos posible que esté utilizando nuestro paciente, lo menos posible. No es que no lo utilice, sino que sea muy poquito, porque decíamos también tenemos que estar revisando, como lo decía hace un momento, sus estudios de laboratorio, y si tenemos que sus cifras están muy elevadas en función de la circulación de lípidos que está teniendo, pues tenemos que hacer que baje a través de la disminución en la alimentación también para que se pueda controlar este problema. Algo que tenemos que asegurar bastante es que nuestros pacientes consuman verduras y frutas.
Para algunos se les hace muy difícil hacer este consumo. Entonces tenemos que ver, por un lado, qué verduras tenemos disponibles. Es importante identificar las raciones, porque algunas veces piensan que es comer verduras cocidas nada más y comer muchas verduras. Entonces no es así, es comer dentro de lo razonable. Tenemos que revisar que nuestra alimentación es poquita, ¿sí? No requerimos grandes cantidades. Y en el caso de las verduras, hay algunos que dicen no nos gustan. Bueno, pues lo ideal sería que estuviéramos consumiendo 3 raciones de verduras al día, como mínimo. Si podemos hacer y consumir 4 sería excelente. ¿Por qué? Por la cantidad de fibra, por la cantidad de agua, por la cantidad de vitaminas, por ayudar a que se pueda utilizar muy bien la glucosa, porque se pueda eliminar todas las sustancias de desecho más rápido. O sea, tiene grandes beneficios. Dentro de las recomendaciones que les damos, el aporte de fibra son cerca de 14 gramos de fibra por cada 1000 calorías de nuestro paciente. Esto es que más o menos deben de tener 28 gramos, ¿sí? De 26 a 28 gramos de fibra. Y esto se logra a través de esa selección de esas verduras. Las verduras que tenemos de temporada, y estamos hablando de calabacitas, de ejotes, de chayotes, que esto es bien importante en el cuestión de hacer esa selección y que sea agradable. ¿Cómo se van a preparar estas verduras? Pues pueden ser guisadas, pueden ser combinadas. Estamos hablando de la utilización, por ejemplo, del huevo. Hacer unos ejotitos con huevo es algo muy agradable. Hacer el chayote con quesito, hacer un chayote guisado. O sea, hay varias formas de preparar esas verduras. En el caso de la comida, porque algunas veces dicen, bueno, es que no me gusta la verdura cocida. Bueno, pues hay varias técnicas como el preparar cremas. La crema de chayote, la crema de calabacita. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues nada más nuestro pacientito es moler esa verdura, ¿sí? Ponerla a sazonar, a lo mejor con un poquito de aceite y cebolla, o si no le gusta la cebolla, únicamente sazonarla, ¿sí? Y que sea una crema excelente. Esto es lo más sencillo. Hay algunas veces que se les dice, bueno, pues se le adiciona un poco de crema, se le adiciona leche. Esas ya van siendo combinaciones, pero son alimentos muy agradables, les diré, y además muy económicos. Entonces, no utilizar productos industrializados, porque si voy a comer verduras, pero verduras en lata, no son recomendables porque contienen gran cantidad de conservadores y de sal. Entonces, lo que también tenemos que controlar con nuestros pacientes es la cantidad de sal. Entonces, recomendación, identifiquen qué verduras tienen disponible nuestro paciente y sobre eso trabajemos para que ellos estén consumiendo. Tenemos que modificar el hábito de nuestros pacientes en cuanto a que no les gusta la verdura y modificarlo a que consuman por lo menos 3 raciones de verduras de las que están disponibles en su comunidad. Y pasando a lo de las frutas, también tenemos que seleccionar qué frutas hay. Por decir algo, una de las frutas que tiene un menor índice glicémico y que se recomienda son los duraznos, ¿sí? Que esto es algo importante porque también se tiene buena cantidad de vitamina A. Entonces, pues tenemos que aprovecharlo, ¿sí? Tenemos que también saber utilizar las guayabas, que son 3 guayabas, es una ración. Y decíamos, como mínimo, dentro de lo que tenemos que estar consumiendo, son 3 raciones de fruta al día. Dentro de otros de los alimentos que también utilizamos y que tiene un menor índice glicémico, dentro de lo que pues tenemos que estar ahí viendo que se consuman, estamos hablando de las frutas, pues tenemos a las mandarinas, por ejemplo. Algo que también quiero comentarles y es en relación a las verduras, por decir algo, la zanahoria tiene un mayor índice glicémico cuando la ponemos a cocer. Entonces, de preferencia es que la comamos cruda, ¿sí? Dentro de esto. Hay algunos que dicen, bueno, no se puede consumir o su índice glicémico es alto en el caso de
por decir algo, las uvas, bueno, pues están por abajo, tiene cerca de, su índice glicémico es de 45, se puede considerar como uno de los alimentos que está todavía por abajo de los niveles recomendados. Y en el caso de la piña, también la piña tiene un moderado índice glicémico, entonces tenemos que tener un poquito de control con ello, en no consumir gran cantidad. En el caso del mango, por ejemplo, también tiene un alto índice glicémico, tenemos que tener un control. Esto no quiere decir que no se consuman estos alimentos, sino que estos alimentos deben mantenerse en control. ¿Y qué es el índice glicémico? Pues es la reacción rápida que se realiza en nuestro organismo para utilizar el azúcar que contiene, o sea, los hidratos de carbono que contiene. Por eso es bien importante identificarlo para poderle recomendar a nuestro paciente qué alimentos deben de consumir, pero tienen que ustedes revisar qué es lo que tienen disponible en su comunidad, porque no le vamos a decir, bueno, tiene un bajo índice glicémico el kiwi, cuando no tenemos una disponibilidad de esa fruta. Entonces, es revisar qué tenemos disponible y sobre eso revisar su índice glicémico para poder dar una orientación adecuada. Y bueno, dentro de las leguminosas, que también es algo muy importante, que también contienen buena cantidad de hidratos de carbono y que también contienen proteínas, la recomendación es una, dentro de las leguminosas para nuestros pacientes diabéticos que estamos ahorita promoviendo, y que contiene buena cantidad de fibra, es la lenteja. Entonces utilicemos la lenteja más frecuentemente, es económica, sí la pueden consumir. Su plato de lentejas les va a aportar entre 7 y 8 gramos de proteínas, que son muy importantes para su alimentación. Decíamos hace un momento la cantidad de proteínas que debe de consumir nuestro pacientito. Entonces, este es un buen aporte que puede tener para mejorar su estado nutricional, porque sabemos que algunos de nuestros pacientitos, pues por estos problemas que han tenido de descompensaciones, tienen bajo peso. Entonces es muy importante el consumo de proteínas de manera adecuada, haciendo una selección de ellas, y en este caso las leguminosas, como son los frijoles, los garbanzos, la lenteja. Bueno, pues ahorita estamos viendo que es muy importante la utilización de estos como fuente de proteínas. Algunas veces le dicen, bueno, es que no puede comer ni frijoles. Bueno, sabrán ustedes que estas indicaciones algunas veces se dan cuando los niveles de glucosa están totalmente alterados. Entonces, para poderlo estabilizar, de alguna manera se baja considerablemente los hidratos de carbono, y por eso es de que se dan esas indicaciones, pero estos son alimentos nobles que en control, para los pacientes que están en control, no tienen ningún problema. O sea, sí se pueden consumir su plato de frijoles sin causar ningún problema. Entonces, nuestro plan de alimentación tiene que ser una revisión de los hábitos que está teniendo nuestro paciente, y que de esto debe ser constante. ¿Sí? Esto es algo muy dinámico, no es así como que doy la indicación y esto va a ser para siempre, no, tenemos que estarlo monitoreando, decíamos, tenemos que revisarlo, tenemos que checar cuáles son las metas que estamos teniendo del tratamiento, cómo está su circunferencia de cintura, cómo están sus niveles laboratoriales, para ir modificando la alimentación. En el caso de la actividad física, también tenemos que estar revisando qué tipo de actividad está haciendo. Se dice que dentro de las recomendaciones que se dan, que sean 3 días que se esté haciendo actividad física, gastando energía. No es únicamente el caminar despacio, sino caminar haciendo un poco más de esfuerzo para poder utilizar la energía, mover nuestros músculos. Si se puede hacer ejercicio en un lugar cerrado, pues es muy importante también hacerlo por el consumo de energía que se va a tener, y la importancia de movilizar todo el cuerpo para mejorar la circulación. Dentro de lo que nosotros estamos manejando ahorita es el sistema de equivalentes. Eso también es una información muy importante, porque es a través del manejo de raciones. Si ustedes ven esta tabla, están los grupos de alimentos. Los grupos de alimentos son importantes identificarlos por la cantidad en raciones, porque eso es lo que aporta. Decíamos, una ración de verdura, ¿se acuerdan que les había comentado de las 3 raciones de verdura que deben de consumir nuestros pacientes diabéticos como mínimo?
Y bueno, también aquí es, decíamos, identificar las verduras que se encuentran. Bueno, pues son cerca de 25 calorías. Son 2 gramos de proteínas que nos va a estar aportando y son 4 de hidratos de carbono. Si ustedes ven en la tabla, en el caso de las verduras, tiene menos cantidad de hidratos de carbono, ¿sí?, que el resto en el caso de las frutas, comparándolo con los cereales o las leguminosas, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros grupos de alimentos que vamos a tener en control para nuestros pacientes? Bueno, pues son los que nos están aportando más hidratos de carbono. Decíamos, las leguminosas, su ración sería precisamente un plato de frijoles que nos estaría aportando 120 calorías, 8 gramos de proteínas y 20 de hidratos de carbono. Por eso son alimentos que se tienen que tener en control. En el caso de los cereales, estamos hablando del pan y las tortillas, también tenemos que tenerla en control. ¿Qué tanto deben de consumir nuestros pacientes de esto? Estamos hablando que de las tortillitas de mano, pueden llegar a consumir, del tamaño de la mano, pueden llegar a consumir de 4 a 6 piezas nuestros pacientes. Esto tiene que ser valorado para cada paciente, ¿sí? Porque si decimos 4 raciones, va a estar entrando al organismo cerca de 60 gramos de hidratos de carbono y tenemos que cuantificarlo. ¿Cuánto tiene que entrar? ¿Sí? Para ir revisando y monitoreando junto con su medicamento para tener un control. En algunos casos, cuando nuestros pacientes están en control, ellos ya saben qué tanto les puede afectar el consumir de más un pan o una tortilla, ¿sí? Entonces aquí es revisarlo. ¿Cuáles son los cereales que recomendamos a nuestros pacientes? Los que no tengan grasa. Por eso es que es el pan o es la tortilla, que de alguna manera son alimentos pues que los consumimos de manera cotidiana. Decíamos, no es que deje de comer, sino es que va a consumir menos o las cantidades que requiere su organismo. En el caso de los alimentos de origen animal, aquí los clasificamos con muy bajo aporte de grasa, moderado y alto aporte. Para nuestros pacientes, por lo general recomendamos entre bajo aporte de grasa y muy bajo. ¿Cuáles son los que entran en este grupo de alimentos? Pues estamos hablando de, si es carne, estamos hablando de la carne que tiene menos grasa, estamos hablando del tasajo o del bistec, pero sin grasa. Esto es, que veamos y que no tenga cositas blancas, ¿sí? Que es la grasa. Y en el caso del pollo, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado en quitar el pellejito y la grasa que se ve, ¿sí? Y esto no debe ser únicamente para el paciente diabético, sino para todos. Estas recomendaciones deben ser para todos, porque algunas veces dicen es que esto nada más es para el paciente y le preparamos la alimentación al paciente. No, esto debe ser para todos. Así cuidaríamos nuestra salud. En el caso de la leche, ¿cuál es la que vamos a estar utilizando? La semidescremada. Para algunas personas va a ser la descremada. Eso va a ser de acuerdo a cómo estén, decíamos, sus niveles para ir reduciendo y modificando los alimentos que se estén consumiendo. En el caso de los aceites y grasas, también tenemos que revisar todos estos, decíamos, hay algunos que tienen proteínas, estamos hablando como algunas grasas, como el cacahuate, las grasas de cacahuate contienen grasas, contienen un poco de proteínas, pero aquí son sin proteínas. Estamos hablando de los aceites de girasol, de maíz, que son muy importantes. Decíamos, tienen grasas poliinsaturadas que nos ayudan mucho, o de canola, de cártamo. También podemos utilizar el aceite de olivo, pero en cantidades pequeñas, y recuerden que estos aceites, principalmente el aceite de olivo, no debe ser así como para freír como los otros, sino se utilizan en cantidades moderadas o pequeñas, porque algunas veces dicen, bueno, es que si sé que es el aceite de olivo, pues lo consumo en gran cantidad porque me dijeron que es bueno. Entonces no, debe ser todo en cantidades moderadas. Y bueno, en el caso del azúcar,
También tenemos que tener un control con ellas porque que es el azúcar de mesa, es algo que entra al organismo y rápidamente se utiliza. Esto tiene un alto índice glicémico y algunos se toma precisamente como referencia para calcular este índice. Entonces, teniendo conocimiento de lo que nos aportan por cada grupo en cuanto al contenido, entonces diríamos que tenemos que tener con nuestro paciente un control en base a los requerimientos que ya le calculamos. ¿Por qué? Porque repartimos de los requerimientos calóricos que el 55, vamos a poner que el 50%, si ustedes lo ven en las normas oficiales o en la norma oficial de diabetes, se maneja que es el 50% que debe manejarse de hidratos de carbono. Pero yo les decía, esto es de acuerdo a cómo esté nuestro paciente, porque algunas veces a lo mejor podemos llevarlo hasta un 55% de hidratos de carbono y se mantiene estable. Aquí lo importante es la orientación con su paciente para sensibilizarlo y que empiece su disciplina con el orden en el consumo de sus alimentos y de qué tipo de alimentos va a consumir y de los que estén disponibles. Importante para nuestros pacientes también es la hidratación. Esta de la hidratación, tenemos que también enseñarles y hablarles de la importancia que tiene el agua pura, ¿sí? Porque algunas veces me cuesta mucho trabajo, principalmente para nuestros pacientes, el consumir agua pura. Bueno, poco a poco deben formarse el hábito de tomar, y empezando con un vaso. Para algunos consumen bebidas altamente azucaradas. Esto es, para algunos de nuestros pacientes nos van a poder decir: a mí quíteme todo lo que quiera menos mi bebida azucarada, porque sin ella no puedo vivir, ¿no? Entonces, ir quitándoles esas bebidas azucaradas, esos jugos concentrados, que eso es lo que tiene grandes cantidades de azúcar. Para algunos, esas bebidas azucaradas llegan a tener hasta 60 gramos de azúcar en una sola bebida, ¿sí? Estamos hablando de 600 mililitros. Esto que hace que están consumiendo el doble o el triple de los requerimientos normales, y que nuestros pacientes, decíamos, deben de tener, pues, mínima cantidad del consumo de azúcar, que serían cerca de 15 gramos de azúcar, que pueden tener como referencia algunos de ellos, y que son, ¿cómo medir esos 15 gramos? Es una cucharadita cafetera al ras, ¿sí? Y esa sería esa cucharadita que se tendría que adicionar a su bebida. Algunos van a decir, bueno, a lo mejor consumimos algunos otros productos que sean dentro de los que se manejan en el mercado, como que los pueden utilizar a libertad para endulzar. No necesariamente lo requieren nuestros pacientes. Debemos de acostumbrarlos a que no gasten su dinero en esos productos. Lo único que tienen que hacer es controlar, ¿sí? El consumo que están teniendo del azúcar. Entonces vean ustedes que dentro de lo que son las raciones, tanto de verduras como de frutas, de productos de origen animal, de tortillas, es importante tenerlo. No es que nuestro paciente no pueda comer, porque dicen, bueno, es que soy diabético y ya no puedo consumir algunos alimentos. Claro que puede consumir los alimentos, pero decíamos todo con control y raciones. ¿Cuáles son las recomendaciones generales que tenemos que hacer a nuestros pacientes? Uno es preferir el consumo de verduras y frutas, en lo posible crudas, con cáscara y de temporada, ¿sí? Entonces, aquí es importante ver que pues todo es lo que esté disponible. No estamos diciendo que comamos de más o que compremos cosas de otro tipo, ¿no? Porque hay algunas veces que dicen, bueno, es que se está consumiendo alimentos o productos que salen caros. No, aquí tiene que ser todo económico, disponible y de temporada. Los alimentos ricos en fibra, importante que los identifiquemos. Uno de los alimentos, y que también hay algunos comentarios en relación a que con el nopal se controla la diabetes. Bueno, pues el nopal es un alimento que tiene un bajo índice glicémico, tiene una buena cantidad de fibra, y lo que les está ayudando es lo que contiene este alimento para que disminuya. Pero no tienen que abusar, ¿sí? Sino lo tienen que consumir de manera tan natural como comerse una ensalada, unos nopalitos asados, en
cantidades moderadas, ¿sí? No tomar licuados ni bebidas, ¿sí? Porque algunas veces nos llegan los pacientes y nos dicen, es que yo me tomo mi licuado verde todos los días, ¿sí? Y ya me siento mal, ¿sí? Estoy muy incómodo porque está produciendo mucho gas. Bueno, pues es el efecto que está teniendo eso que está consumiendo. Entonces, tiene que ser todo con moderación y en buena preparación. Preferir cereales de tipo integral, eso también es importante. Las tortillas de preferencia, bueno, pues son las tortillas que están haciendo, y algunas veces que dicen, bueno, me puedo consumir unas tostadas de las que venden industrializadas. Bueno, algunas veces tienen conservadores y tienen sal. Entonces decíamos para nuestros pacientes, pues no es recomendable esto, tenemos que ser y utilizar nuestras tortillas. Fomentar la combinación de cereales y leguminosas, esto es importante. ¿Por qué? Porque incrementamos la cantidad de proteínas que tienen nuestros alimentos. Decíamos evitar el consumo de fuentes de azúcar simples, que también es importante. Vigilar la calidad de las grasas, ¿sí? Decíamos evitar en lo posible las grasas saturadas o consumirla lo menos que usted pueda, eso sería importante. Hay algunos que dicen, es que a mí no me sabe muy bien las tortillas, las tlayudas que aquí se preparan aquí en Oaxaca. Bueno, pues échele menos y con eso estará mejorando su alimentación. Decíamos, en el caso de las grasas monoinsaturadas, fíjense ustedes que además de disminuir las concentraciones de colesterol en sangre, prevén a nuestro organismo de antioxidantes como la vitamina E. Entonces, consumamos. Aquí uno de los alimentos es el aguacate, pero tenemos que consumir nada más un trozo, porque algunos van a decir, como me dijeron que es bueno el aguacate, pues voy a recomendar que se coman un aguacate. No, todo, decíamos, debe ser en control en nuestra alimentación. Dentro de lo que decíamos de estas grasas que son muy buenas, está la de oliva, la de canola, girasol, las aceitunas, el aguacate y las nueces. ¿Qué tanto de nueces? Algunas veces nos preguntan, ¿tiene que consumir? Entre 3 y 4 piececitas de nueces, no acabarse la bolsa ni llenarse todo en satisfacerse. Las grasas poliinsaturadas, también aquí tenemos que ver, importante el consumo de pescado. Si usted puede consumir pescado lo más frecuente posible, consúmalo y recomiéndeselo a su paciente, ¿sí? El consumo, o sea, todos tenemos que estar teniendo una mejor alimentación. La selección de nuestras carnes, aquí más o menos les ponemos aquí como un orden, que sea importante que ingrese pescado, pollo, carne de res, carne de cerdo. Para algunos de nuestros pacientes va a ser un poquito difícil conseguir pescado. Bueno, nos quedamos en el caso del pollo, una carne noble, y de los otros productos de origen animal, que pueden ser la leche, el queso, el quesillo, con todas sus variedades de productos. El yogur es otro de los alimentos que también les recomendamos a nuestros pacientes dentro del yogur natural como bebida láctea. Esto es importante y ayuda a mejorar esos niveles de glucosa. Esto es sin adicionarle, por supuesto, azúcar. Por eso es el yogur natural. Nada más combinado con la fruta que corresponda, que tenga, y esto va a ser, por decir algo, si combina el yogur con una manzana, es excelente para estabilizar a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la manzana tiene un índice glicémico bajo, el yogur ayuda también a que se digiera muy bien, tiene un índice glicémico bajo también, entonces es un alimento que satisface a nuestros pacientes. Tenemos que preferir decíamos, los lácteos descremados como algo muy importante para nuestros pacientes. Aquí también hablamos de lo que es el índice glicémico y de algunos alimentos que contienen un alto índice glicémico, y entonces estamos hablando de los panes, palomitas, aquí se habla, por decir algo, dentro de lo que es la zanahoria cocida. Decíamos que la piña está dentro del límite, o sea, está que podemos consumir, pero no tanto. Y de lo que corresponde al moderado, estamos hablando del yogur, del nopal, de la manzana, de las leguminosas como es el garbanzo, lo que decíamos, la lenteja. Esto es bien importante que lo identifique con su paciente para que lo oriente,
para que no estén consumiendo otros alimentos que les causa mucho daño, porque se elevan los niveles de glucosa y bueno, pues es una alteración para su organismo. Establecer los horarios fijos para las comidas, esto es muy importante. Decíamos desayuno, comida y cena. Sugerir la elaboración de una lista de alimentos, que nuestro paciente nos haga una lista de alimentos que puede disponer, para que sobre eso se vaya orientando y le vayamos diciendo: esto sí puede consumir, estos tienes que consumirlo en menor cantidad. Bueno, hasta aquí en cuanto al tema que estamos abordando. Ahora lo vamos a revisar de manera práctica rápidamente. Aquí hablábamos de la importancia que tiene el consumir las verduras. ¿Qué es una ración de verduras? Sería una calabacita, sería de este tamaño o sería esto. Esta es una ración. Mis 3 raciones tendrían que ser así al día, dentro de lo que sería una para el desayuno, una para la comida, una para la cena. Pero bueno, podemos hacer un cambio y decimos a lo mejor un pepino, o podemos hacer un cambio y decimos un jitomate. Esas son nuestras 3 raciones que podemos tener al día y que puede usted identificar con el paciente qué es lo que tiene disponible para que por lo menos al día esté consumiendo 3. ¿Qué dicen? ¿Puedo consumirme 4? Claro que sí, porque decíamos que cada una de estas nos está aportando 25 calorías. Entonces serían 50, 100 calorías estarían entrando acá con bajo índice glicémico. Todos estos alimentos tienen bajo índice glicémico. Pasamos a lo que son las frutas y entonces decimos mis raciones de frutas. Una ración de frutas son 2 naranjas que me aportan 15 gramos de hidratos de carbono, o pueden ser 2 mandarinas dentro de lo que corresponde, o decíamos una rebanada de melón. Esto está dentro del límite de índice glicémico. Estos también, pero va a depender de la cantidad. No se recomienda que nuestros pacientes diabéticos estén tomando jugos de naranja, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al hacer un jugo de naranja son más de 2 naranjas las que se están haciendo. Si son 2 naranjas las que exprime para tomar su jugo, pues es válido, podría entrar dentro del conteo de carbohidratos. Pero si dice me como 8 naranjas, ya no entra, o 6 naranjas, ¿no? Porque dice, ¿por qué? Porque está rebasando. Únicamente la ración son 2 piezas, lo que corresponde a la ración, o 2 piezas de mandarina, o una pieza de manzana que decíamos, esa contiene un índice glicémico bajo. Se puede consumir una manzana sin ningún problema. ¿Puedo consumirme 2 manzanas? Pues claro que sí, se puede consumir sus 2 manzanas, porque ya lleva 2 raciones, más a lo mejor alguna otra verdura, otra fruta que tenga disponible. En el caso de los cereales, estamos hablando de del pan. Esta es una ración de pan. Si se hace su sándwich, ¿sí?, serían 2, los que estarían 2 aquí. Decíamos que más o menos nuestros pacientes deben de tener 6 al día. Y dentro de las tortillas, vemos nuestras tortillas. Para algunos dirán, esta es una tortilla de la que yo me como. Si ustedes ven, es una tortilla muy grande, ¿sí? Aquí más o menos serían 3 raciones las que estarían entrando. Yo debo decir, si son 2, entonces tendría que ser una tortilla más pequeña y delgada, ¿sí?, para que digan, son mis 2 raciones. O lo que decíamos, esta es la ración promedio, ¿sí?, la que es del tamaño de mi mano. Aquí más o menos para nuestros pacientes, para que los podamos tener en control, o para que iniciemos la cuantificación de hidratos de carbono, decíamos 6. ¿Por qué 6? Porque aquí, si decimos 6 en el transcurso del día, ¿sí?, si cada ración me aporta 15 gramos de hidratos de carbono, ¿sí?, estamos hablando de 30 en el desayuno, 30 en la comida y 30 en la cena, ¿sí? Y entonces ahí empezamos con la educación de nuestro paciente, para que sepa que no es nada más me como mis 3 tortillas o 2 tortillas de este tamaño, sino lo que implica en contenido, para que cuando entre a mi organismo, con la ayuda del medicamento, mi organismo pueda utilizar lo que tiene para producir energía. Entonces es muy importante. ¿Puedo consumir arroz? Sí. Si digo que a lo mejor de mi paciente tiene sus 6 raciones,
pues a lo mejor van a hacer sus 5 tortillas y su ración de arroz. Pero vean ustedes que la ración de arroz es poquito. No es así como que lleno el plato y esa es mi ración. No, tenemos que hablar con cantidades adecuadas. Nos vamos a la otra parte, que es en relación a lo que es la carne, ¿sí? Esta aquí de alguna manera se está manejando como que sería un trozo de carne. Aquí estarían como 2 raciones que se están dando de lo que es carne de pollo, ¿sí? Entonces decíamos 2 raciones. ¿Esto a qué equivale? A cerca de 60 gramos o 70 gramos de carne. Decíamos que 90 sería lo ideal que consumiéramos al día de carne, ¿sí? Para que nos aportara cerca de 25 gramos de proteínas, ¿sí? Entonces tenemos que cuantificar todo. Aquí para nuestro paciente debe ser importante la hidratación y que sea a través de agua pura. ¿Cómo calculamos la cantidad de agua en nuestro organismo? Decíamos, si es persona adulta, su peso por 35, ¿sí? Y creo que con esto es parte del manejo de la alimentación de nuestro paciente. Con esto ya tienen varios tips, orientación para poder hacer un buen trabajo con ellos, porque recuerden que es la orientación hacia ellos. Así es. Muy bien, licenciada Judith Ariane López, nutrióloga del programa del adulto y del adulto mayor del Departamento de Promoción de la Dirección de la Promoción de la Salud y Prevención de los Servicios de Salud de Oaxaca. Le agradecemos su atención, a haber aceptado nuestra invitación en esta ocasión. Obviamente vendrá la siguiente, porque usted claro que sí. Está con nosotros, lo sabemos, para la difusión incluso de este programa que se maneja a nivel servicios de salud. Así es. Le damos las gracias, licenciada. Gracias a usted. Y nos veremos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Igual nos despedimos de nuestra red de telemedicina Oaxaca. Si alguna persona lo vio por streaming, también que estén bien y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.